Hay silencios que hablan, hay sombras que tienen memoria, y hay caminos perdidos en la geografía del miedo que nunca deberían ser transitados después de que el último rayo de sol se ahoga en el horizonte. Si viajamos al norte del río Hudson, en el estado de Nueva York, encontraremos un valle que parece haber sido olvidado por el progreso. Un lugar donde la niebla se arrastra por el suelo como si tuviera voluntad propia, envolviendo los troncos retorcidos de los árboles en un abrazo frío y eterno. Los lugareños lo llaman Sleepy Hollow, pero para aquellos que conocen la verdadera historia, este lugar es el escenario de una de las maldiciones más persistentes y aterradoras que jamás hayan cruzado el océano desde el viejo continente. Muchos conocen el nombre de Ichabod Crane. Muchos han oído hablar del jinete sin cabeza, pero lo que la gran parte de las personas ignora es que esta no es una simple historia de fantasmas para asustar a los niños. Es un eco de la guerra, un residuo de ritos antiguos y una manifestación de un horror que nació mucho antes de que se pusiera la primera piedra de la iglesia de este valle. Para entender al jinete, debemos viajar hacia atrás, no décadas, sino siglos. Debemos trasladarnos a los bosques impenetrables de Alemania, a la región de Hesse. Allí, el folclore no es algo que se lea en los libros, es algo que se respira. Durante siglos, los campesinos alemanes hablaron de los Nachtgeher, los cazadores nocturnos, espíritus de guerreros que, por haber cometido atrocidades innombrables en vida, fueron condenados a vagar por los bosques sin descanso. En estos bosques de la Selva Negra nació la figura del Kopfloser-Reiter, el caballero sin cabeza. Se decía que era un noble que había traicionado a su propia sangre y que, tras ser decapitado, su cuerpo se negó a aceptar la tumba. Esta es la semilla del mal que los soldados hessianos trajeron consigo cuando fueron contratados por Jorge III para aplastar la rebelión en las colonias americanas. Entre estos mercenarios, destacaba uno, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso entre sus propios compañeros, un gigante que no sentía dolor, que no conocía la piedad y que montaba un semental negro que parecía alimentarse de la desesperación de sus víctimas. Los diarios de la época, rescatados de baúles polvorientos, hablan de este hombre como un demonio con forma humana. No luchaba por la corona británica, luchaba porque el campo de batalla era el único lugar donde su alma negra se sentía en casa. La tragedia ocurrió en el año 1776, durante la batalla de White Plains. En un choque brutal de artillería, una bala de cañón, errática y silbante, encontró su objetivo. De un instante a otro, el gigante alemán perdió la cabeza. De manera literal, su cuerpo permaneció un segundo más en la silla de montar, con el cuello humeante, antes de caer al suelo. Sus compañeros, temerosos de que su espíritu regresara para reclamar sus vidas, lo enterraron a toda prisa en un cementerio cercano a Sleepy Hollow. Lo hicieron de noche, sin oraciones, cubriendo la fosa con ramas de saúco, un árbol que, según la tradición alemana, tiene propiedades para contener a los muertos. Pero olvidaron algo fundamental. Sleepy Hollow no es un terreno ordinario. Los antiguos habitantes de estas tierras decían que el valle estaba bajo un hechizo, una atmósfera que inducía a visiones y sueños lúcidos. La combinación de esta tierra encantada y la voluntad inquebrantable de un mercenario maldito creó algo nuevo, algo hambriento. Entramos ahora en el año 1790. El valle ha intentado olvidar la guerra, pero las cicatrices siguen allí. Ichabod Crane, un maestro de escuela de Connecticut, llega al pueblo. Ichabod es un hombre de contradicciones. Por un lado, es un erudito, un hombre de gramática y matemáticas. Por otro, es un esclavo de su propia imaginación. Cree fervientemente en la obra de Cotton Mather sobre la brujería en Nueva Inglaterra. Para él, cada sombra es un espectro, y cada susurro del viento es el lamento de una bruja. Imagínenlo caminando de regreso a su pequeña habitación, después de una tarde, enseñando a los niños del pueblo. El camino es largo y las sombras de los árboles se alargan como dedos negros sobre el sendero. Ichabod canta himnos religiosos para espantar el miedo, pero su voz tiembla. Sabe que el pueblo tiene un residente que no paga impuestos. Sabe que el cementerio de la vieja iglesia holandesa alberga a alguien que no descansa. La noche fatídica comenzó con una fiesta en la granja de los Van Tassel. Hubo música, comida y, sobre todo, relatos. Historias de muertos que caminan, de perros fantasmas y del gran Hashiano. Ichabod escuchó cómo el jinete había sido visto patrullando los caminos, buscando su cabeza perdida. Escuchó cómo el espectro desaparecía en una llamarada de fuego al llegar al puente de la iglesia. Cuando Ichabod partió de la fiesta, cerca de la medianoche, el mundo era un lugar distinto. El aire estaba cargado de electricidad estática. El silencio era tan profundo que podía escuchar el fluir de su propia sangre en sus oídos. Llegó al árbol de André,
un castaño gigante donde un espía británico había sido capturado años atrás. El árbol parecía cobrar vida, sus ramas gimiendo bajo el peso de una historia sangrienta. Ichabod intentó pasar rápido, pero su caballo, Gunpowder, se detuvo en seco. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, el animal podía sentirlo. A pocos metros, en la penumbra del pantano de Wiley, apareció una figura. Al principio, Ichabod pensó que era otro viajero, pero cuando la figura salió a un claro iluminado por la débil luz de una luna velada, el terror lo paralizó. El extraño no tenía cabeza. En su lugar, sobre los hombros, solo había un espacio vacío, oscuro, que parecía absorber la luz a su alrededor. El jinete comenzó a moverse. No era un trote normal, era un galope sobrenatural que no hacía ruido al tocar el suelo, como si el caballo y el caballero flotaran sobre una capa de aire gélido. Ichabod, en un estallido de pánico puro, golpeó a su caballo. La carrera por la vida había comenzado. A través de los bosques, atravesando arroyos, evitando las trampas naturales por los troncos caídos. El maestro podía sentir el frío que emanaba del perseguidor. Era un frío que no venía del clima, sino de la tumba. Cada vez que miraba atrás, el jinete estaba más cerca. Podía ver ahora los detalles de su uniforme, la lana azul raída, los botones de bronce empañados por la tierra, y la capa que ondeaba como las alas de un cuervo gigante. El puente era su única esperanza. En todas las leyendas europeas que Ichabod conocía, los espíritus no podían cruzar el agua corriente. Si logro llegar al puente, pensaba con desesperación, estaré a salvo. Sus cascos golpearon las tablas de madera, lo había logrado. Se detuvo al otro lado, y con una mezcla de terror y alivio, se volvió para burlarse de su perseguidor. Pero la lógica de los hombres no se aplica a los demonios. El jinete se detuvo al borde del agua, pero no desapareció. Se irguió sobre los estribos y levantó con ambas manos un objeto redondo que hasta entonces había estado oculto por su capa. Era la cabeza de Lesiano, pero no era una cabeza muerta. Sus ojos ardían con una luz infernal y su boca estaba abierta en un grito silencioso de victoria. Con una fuerza inhumana, el jinete lanzó la cabeza a través del río. El impacto fue como el choque de un rayo. Ichabod sintió que su cráneo estallaba. El mundo se disolvió en una explosión de chispas y oscuridad. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Sleepy Hollow como si nada hubiera pasado. Encontraron el caballo de Ichabod, encontraron su sombrero y encontraron los fragmentos de una calabaza, pero al maestro nunca se le volvió a ver. Algunos dicen que Ichabod huyó por miedo a los fantasmas y a la vergüenza de haber perdido el amor de Katrina. Pero los que viven en el valle, los que han heredado las historias de sus antepasados alemanes y holandeses, saben que el jinete no juega. Saben que el puente no es una barrera, sino una frontera que el hessiano cruza cuando tiene suficiente hambre. Incluso hoy, siglos después, hay personas que evitan el camino de la vieja iglesia de noche. Dicen que si apagas el motor de tu coche y esperas en silencio, podrás escuchar un sonido que no pertenece a este siglo. El sonido de cascos de metal golpeando la piedra, el sonido de un jinete que, despojado de su identidad y de su rostro, sigue buscando en la oscuridad aquello que la guerra le arrebató. Porque la leyenda no es una mentira, es una advertencia en Sleepy Hollow. El pasado nunca muere realmente, solo espera a que alguien pase por el puente equivocado en la noche equivocada. Así que, si sientes un viento frío que te eriza el vello de la nuca, o si ves una sombra que se mueve más rápido de lo que debería entre los árboles, no te detengas a investigar, no intentes ser lógico. Simplemente corre, porque el jinete sin cabeza no busca explicaciones. Busca una nueva cabeza para llevar en su silla de montar. Y tal vez la próxima sea la tuya.